instructor, mi nombre es Justin Carrera y he elegido el texto La comunicación, incomunicación y el discurso jurídico del autor Javier de Santiago Borges. Bueno, desde el punto de vista lingüístico, el mundo del jurista se divide en dos partes. La escrita, que sobre todo se centra en la redacción de textos jurídico-administrativos, y la oral, que se basa sobre todo en lo que es la exposición a favor de lo que son tesis jurídicas, en sí lo que sería la oratoria jurídica. Pero bueno, en sí esto, y para desarrollar estos puntos se puede hablar de lo que es el lenguaje jurídico administrativo. ¿Cómo es esto? Este es un lenguaje especial, el cual en sí se basa en que tiene un léxico propio y esto lo hace diferenciable del resto y por ende en conjunto con las convicciones que éste posee y el proceso de socialización en el cual las personas se ven sometidas desde que nacen, bueno, hace que sea distinguible para la gente. Esto es importante, pero aparte también bueno, es importante el hecho de respetar cómo se hace esto. Bueno, se respeta el género utilizando bien las normas y las reglas durante la escritura y redacción. Bueno, algo importante también a acotar es que para el lenguaje jurídico es también relevante lo que es la normativa. Por esta sabe ser mal implementada, ya que cada vez, por ejemplo, hay más juristas que están a favor de la teoría del hombre culto, el cual proclive su función en la sociedad y su forma en lo que corresponde al hablar en la forma y se centran menos en lo que es el fondo. Y bueno, frente a esto, el autor Julio Borrego en el año 1994 establece que un buen comunicador no es aquel que habla tal y cual como en un libro, sino quien utiliza el lenguaje correctamente para adecuarlo a diversas situaciones y bueno, para su uso. Y es que esto es muy importante, ya que como tal, el lenguaje jurídico se centra en la comunicación y no en la exactitud normativa. De hecho, esto llega a tal punto que existen características del lenguaje que bajo la normativa son erróneas, pero están tan impresas en el mismo que su eliminación resulta ser absurdo. Algo importante también a resaltar es lo que corresponde a la objetividad. Este también en conjunto con la precisión son los objetivos de lo que es el lenguaje jurídico. No siempre se tienen los mejores argumentos normativamente hablando, pero la finalidad sigue siendo la misma. Hablando de precisión, entre mejor sea la elección léxica, más se potencia, bueno, este último aspecto. Y a la vez con esto se hace referencia a lo que en la gramática antigua, en la gramática clásica, se conoce como perspicuitas, el cual es un texto bien redactado, claro y comprensible para un auditorio. Pese a ello, existen aún casos en donde se interpreta mal algún texto y es porque estos tienen una vaga redacción, no están con una buena síntesis ni paráfrasis. Y bueno, este es el problema, que hace mal que bueno, hace difícil la interpretación. En vez de ser claro, llega a ser confuso. En vez de ser objetivo, llega a ser subjetivo. Y bueno, esto dificulta a la vez que los juristas como tal se enfocan principalmente en lo que es la interpretación de textos. Si estos están mal redactados, el jurista tiene problemas. A la vez que incluso un juez tiene que interpretar lo que son las interpretaciones de los juristas. Si estos no interpretan bien, lo que puede concluir el juez sea tal vez no muy favorable. Pero bueno, en sí esto es el asunto. En el aspecto de lo que corresponde a la síntesis, se culpa de esto a lo que son las intervenciones muy largas, oraciones tras oraciones, las cuales son repetitivas. Para eludir esto, un consejo es lo que es evitar muletillas muy comunes en los textos jurídicos como lo son, como en tal caso, en este caso, lo que sucede, bueno, en tal caso, y es preferible evitar esto para sonar repetitivo. Algo también importante es que en el caso del derecho es también muy importante lo que debe ser un texto más comprensible, que sea menos confuso, ya que incluso para los especialistas de la materia a veces es complicado cuando está mal redactado. Pero para el resto de personas, o sea, para el resto de la sociedad es aún más complejo. Por ende, debe de buscarse una mayor universalidad para la hora de escribir, que no siempre sean tantos formalismos vagos. Eso. Bueno, ya con todo esto hablado se puede hablar de lo que es la oratoria. La oratoria como tal es el poder de la palabra, es utilizar la palabra mediante la voz.
Quien sabe usarla puede emplearla para evocar sentimientos, emociones, pensamientos y es muy relevante saber cuándo y cómo usarla. Esta nace como tal en la antigua Grecia cuando se tenían que, mediante debates, defender lo que eran propiedades, el prestigio y temas de ese asunto. En sí, para concluir, es importante la comunicación. A veces se sale de las normativas en lo que corresponde al derecho, pero siempre se busca en tono a la comunicación. Y no por eso está mal, siempre y cuando esté bien redactado y así se evita confusiones. Es algo importante, ya que como tal se puede evocar lo que son emociones, pensamientos, y a la vez con esto comunicar bien un mensaje. Muchas gracias.